La banda que creció en fiestas caseras, tocadas de garage, tours por bares locales y llegó al paraíso. Mix FM presenta Mix Alternative. Green Day, 23 de agosto, 4 de la tarde. Conducido por Ileana Rodríguez Reclo. La generación punk rock de los 90 que rompió las reglas sociales. Conoce la historia en Mix Alternative. Green Day. Transmisión nacional por toda la cadena Mix. Presenta Mix Alternative. Conducido por Ileana Rodríguez Reclo. Hashtag Mix Alternative. 1994 fue el año más increíble en la historia de la música. Así lo sentenció Matthew Perpetua en 2012. Y sí, el periodista de Rolling Stone, Pitchfork y BuzzFeed tenía un gran punto. En 1994, el grunge estaba en su apogeo. En 1994, el indie reinaba en las radios colegiales. En 1994, el Britpop se convirtió en fenómeno gracias a Oasis, Blur, Pulp y Suede. Y el soundtrack de las fiestas de 15 años estaba protagonizado por Ace of Base. En 1994, el hip hop estaba alcanzando un nuevo pico creativo con The Notorious B.I.G., Snoop Dogg, Nas y Outkast. TLC, R. Kelly, Aaliyah y Boyz II Men reimaginaron el R&B y Selena era la reina del Tex-Mex. En ese gran escenario que fue 1994, la música alternativa tuvo un boom creativo que sigue haciendo eco. El año más increíble en la historia de la música estuvo en manos de actos como Beck, R.E.M., los Smashing Pumpkins y de una banda de California que conquistó todos los rincones de la tierra con un álbum llamado Dookie. Mix Alternative. Green Day. Hola, soy Ileana Rodríguez y esto es Mix Alternative, una serie dedicada a las bandas y artistas que marcaron el pasado y que han moldeado el presente de la cultura alternativa. Hoy revisaremos la historia de Green Day y vamos a empezar con esto que se llama Longview. Están en Mix FM. Mix Alternative. Green Day. Conducido por Ileana Rodríguez Reclo. Escuchamos Longview del álbum Dookie de Green Day. Hoy vamos a platicar acerca del impacto de este grupo en la música alternativa. Hablaremos de su formación, las bandas que los influyeron, sus logros, sus horas bajas y todo lo que ha llevado a Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Trey Cool hasta el Salón de la Fama del Rock and Roll. Todo esto vía mixfm.mx y a través de toda la cadena Mix. Le quiero mandar muchos saludos al 88.5 Mix de Veracruz, el 90.1 Mix de Villahermosa y a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México y Querétaro en 106.5 Mix. Esto es algo del álbum Kerplunk, el segundo en la historia de Green Day. Se llama Sweet Children y la escuchan en Mix FM. Mix Alternative. Green Day. Conducido por Ileana Rodríguez Reclo. Eso fue The One I Want, una canción del 100 Hours, el primer EP de la banda que hoy estamos revisando en Mix Alternative. Green Day ha sido fundamental para la música alternativa desde 1986. En esa época, Billie Joe Armstrong y Mike Dirnt eran dos muchachos de 14 años. Uno tocaba la guitarra y cantaba, el otro se encargaba del bajo y de hacer coros. Juntos formaron un grupo llamado Sweet Children y empezaron a buscar su sitio en la escena subterránea de la bahía de San Francisco. Era una época en la que el punk seguía siendo la insignia de la contracultura. Era el género de los desadaptados, pero en su versión hardcore, el punk conectaba con los más enojados.
tanto que varios sectores de la escena de California se volvieron violentos e intolerantes. El hardcore se estaba convirtiendo en un hervidero fascista, y los jóvenes que no seguían esa forma de ser y de pensar se sintieron desprotegidos. El punk necesitaba reivindicarse, y los jóvenes necesitaban un sitio donde pudieran ser ellos mismos. Ese lugar estaba en el número 924 de la calle Gilman, y fue ahí donde Billie Joe Armstrong y Mike Dirnt se abrieron paso. Esto es Only of You, de 1989. La escuchan en Mix Alternative. Cuando el Gilman abrió sus puertas, los jóvenes gay, de color e incluso las mujeres volvieron a sentir que encajaban en el mundo. El foro no tenía límites de edad y las únicas prohibiciones eran el alcohol, las drogas y la discriminación. Ese ambiente se volvió todavía más amigable con los riffs de Sweet Children, que eventualmente cambió su nombre a Green Day. El grupo tocaba los 3 acordes de rigor, pero su visión del punk también incluía notas abiertas, una buena carga de melodía y otra más de armonías. You know, when I really first started getting into music that mattered for me, I would say a lot of Minneapolis bands like Husker Du and the Replacements, and then I think it would be like after that the Ramones, or and then the local punk rock scene that we came from in Berkeley, which was bands like Operation Ivy and Crib Trine, and this great record a compilation called Turn It Around, which was like the first sort of wave of the Gilman Street punk band that was coming out of there. So that was a pretty big record for me. Cuando empecé a escuchar música que realmente me importaba, me fijé en bandas de Minneapolis como Husker Du y The Replacements. También escuchaba a los Ramones, y luego a bandas de la escena punk de Berkeley como Operation Ivy. Hubo una gran compilación llamada Turn It Around, con la primera ola de punk de Gilman Street y lo que venía de ahí. Ese fue un disco importante para mí. Billie Joe Armstrong, guitarrista y vocalista de Green Day. En 1988, el grupo firmó con Lookout, un sello independiente que editó sus primeros EPs. La banda empezó a salir de gira y sus canciones eran cada vez más sólidas. Así que al cabo de 2 años, Green Day estrenó un long play, 39 Smooth. En ese entonces la alineación del grupo tenía un elemento muy querido, John Kiffmeyer. Además de ser un gran baterista, al sobrante, como le llamaban, tenía contactos, equipo y una camioneta para transportar a todo Green Day. Sin embargo, Kiffmeyer cambió al grupo por la universidad y le cedió su lugar a un fan de Keith Moon, el baterista de The Who. Con Trey Cool en la batería, aquí está Green Day con su versión de My Generation. Escuchan Mix Alternative. La canción es original de The Who, pero lo que acaban de escuchar es un cover de Green Day, incluido en su segundo álbum Kerplunk de 1991. Vamos a hacer una pausa, pero todavía queda mucho que contar. Welcome to paradise. The gunshot rings out at the station. Kerplunk, el segundo LP de Green Day, triunfó en todos los sentidos. El álbum vendió 10,000 copias en su primera semana y se convirtió en el disco mejor vendido del sello Lookout. El grupo tenía la aceptación del público y la crítica, pero los números de Kerplunk confirmaron lo que todos en Green Day estaban pensando. La escena underground ya no era suficiente. Por un lado, la llegada de Trey Cool expandió el sonido del grupo. Además de ser sumamente divertido, Trey resultó ser un baterista fuera de serie, y eso empujó a sus compañeros a mejorar. Mike Dirnt lo vio como un reto personal y el bajo empezó a sonar mejor que nunca. Por otro lado, a Billie Joe no le interesaba ser el mejor guitarrista del mundo, pero sí quería consolidarse como un gran compositor. El éxito de Kerplunk los convenció de que era hora de explorar otra liga, y es aquí donde la historia de Green Day se desmarca de todas las demás. La banda no se echó en sus laureles ni se quedó a esperar un golpe de suerte. Lo que sí hicieron fue lanzarle un anzuelo a las disqueras grandes, y lo que pescaron fue un contrato con Reprise. El sello lo fundó Frank Sinatra, pero en 1963 pasó a las filas de Warner Brothers. Así que todos en Green Day sabían lo que estaban haciendo: dejar Lookout y todo el entorno independiente a cambio de un gran cheque, más alcance y mejores condiciones para grabar. Una vez que ficharon con Reprise, los miembros de Green Day quedaron vetados de Gilman, el templo del punk y del do it yourself o el hazlo tú mismo. Billie Joe Armstrong ha dicho que estaba muy consciente de las consecuencias, pero era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer con tal de ir más allá. Los fans más puristas se sintieron defraudados. Green Day se había vendido, pero como también ha dicho Mike Dirnt, los Sex Pistols y Public Image hicieron historia con sellos grandes sin comprometer su integridad.
Así que la banda siguió su camino, grabó Dookie y triunfó. Do you have the time? Eso que acabamos de escuchar se llama Basket Case y es una de las canciones más emblemáticas de Green Day. Marcó época porque, como casi todas las canciones de Dookie, trata sobre la falta de sexo, la agonía adolescente, estar aburrido y ser un perdedor. Es decir, Green Day no había perdido el tacto ni la conexión con el público. La diferencia estaba en que sus canciones sonaban una y otra vez en la radio y MTV repetía sus videos hasta 48 veces por semana. Era 1994 y muchos jóvenes que no necesariamente habían tenido contacto con el punk encontraron una voz. Era la de Billie Joe y expresaba sus mismas inquietudes. Green Day no había inventado el género, pero lo llevó a la corriente principal con canciones como When I Come Around. Y aquí la tienen. Escuchan Mix Alternative. #Mix Alternative. Dookie fue uno de los grandes álbumes de 1994. Todas las secundarias del mundo tuvieron al menos un grupo que tocaba o quería tocar Basket Case, Longview y When I Come Around. Eran canciones con mucha magia, todas de 3 o 4 acordes que las hacían mucho más accesibles que el grunge y el metal. La música de Dookie no requería efectos ni virtuosismo. De hecho, su sonido era muy básico, en el mejor de los sentidos. Rob Cavallo, el productor del álbum, supo capturar la esencia de Green Day en directo y Dookie fue un éxito brutal. Irónicamente, nunca alcanzó el número 1, pero conmovió a su generación y a todas las que han venido después. El pop punk que popularizó Green Day tuvo mucha influencia en grupos como Blink-182. Tal vez algún día nos toque hablar de ellos en Mix Alternative o dedicarle la hora completa. Mientras tanto, muchas gracias por sintonizar. Lo que vamos a escuchar ahora es el lado B de Basket Case. La versión original es de los Kinks, uno de los grupos de los 60 que influenciaron a Green Day en melodía y en actitud. Esto es Tired of Waiting for You. Soy Ileana Rodríguez y escuchan Mix Alternative. Esto fue Tired of Waiting for You, que también apareció en el soundtrack de la película Private Parts de Howard Stern de 1997. Es un gran cover porque mantiene la esencia de la versión original y al mismo tiempo tiene el sello inconfundible de Green Day de mediados de los 90. Era un punk alegre, transparente y muy melódico sobre el que la banda pudo haber anclado todas sus aspiraciones. Pero la brújula de Green Day apuntaba hacia un camino mucho más complejo y desafiante. Mix Alternative. Green Day. Transmisión nacional por toda la cadena Mix. Hola, soy Ileana Rodríguez y están escuchando Mix Alternative, un programa dedicado a la escena alternativa y hoy en particular a una de las bandas que la han transformado. Green Day. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama Panic Song y es del álbum Insomniac de 1995. Gracias por sintonizar Mix FM. Antes de 1994, el punk no había tenido un éxito comercial como el de Dookie. A la fecha, el tercer álbum de Green Day ha vendido más de 20 millones de copias alrededor del mundo. Pero en su momento, estar en el número 2 de Billboard rompía con cualquier expectativa para un género que en su estado más puro es más bien subterráneo y contracultural. Por eso, a mediados de los 90, aunque los públicos empezaban a integrarse y a ser más receptivos, había voces que tachaban a Green Day de mercenarios y oportunistas. Los viejos fans de Gilman Street y los críticos más puristas sospechaban que al grupo le faltaba autenticidad. Y el dardo no tardó en caer en el orgullo de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Trey Cool. My mouth is dry, my face is numb, fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. The thing about punk is, in any genre of music, or punk, or if it's blues or jazz, there's, or straight up rock and roll, I mean, there's purists on every side. So once you start going outside of that, then they don't necessarily think what you're doing is, quote unquote punk rock. But for me, I want to be a great songwriter. So, I mean, my range of songwriters, my favorites goes for anywhere from, a band like the Sex Pistols to all the way to like Lennon McCartney. So, that's what Green Day is. There are no rules.
En el punk y en cualquier género musical, así sea blues, jazz o simplemente rock and roll, siempre hay puristas en cada bando. Una vez que te empiezas a salir del molde, les da por decir que lo que estás haciendo no es punk. Yo lo que quiero es ser un buen compositor. Y mi rango de compositores favoritos va de los Sex Pistols a Lennon y McCartney. Eso es Green Day. No hay reglas. Billie Joe Armstrong. En 1995, Green Day editó Insomniac, un álbum especialmente oscuro y con el sonido más áspero que se le ha escuchado al grupo. Era como si la banda quisiera demostrar que no había perdido el filo de los primeros años, que Mike, Billie Joe y Trey seguían siendo esos jóvenes que odiaban la escuela y que preferían hacer punk por sobre todas las cosas. El disco se vendió muy bien, pero no tuvo la misma inercia ni el impacto cultural de Dookie. A pesar de todo, el grupo mantuvo el pulso creativo y completó su tercer álbum en 3 años, Nimrod. El disco llamó la atención por presentar un sonido diferente. Ni Rob Cavallo ni el propio grupo querían encerrarse en un estilo. Así que armaron un álbum con el Green Day habitual, pero con excursiones por el reggae, el surf y una balada con acompañamiento de cuerdas que marcó un punto de inflexión en la historia de la banda. Hablamos, por supuesto, de Good Riddance, Time of Your Life. Y a continuación la escucharemos en Mix FM. Billie Joe Armstrong y Mike Dirnt formaron un grupo antes de cumplir los 15 años. A los 17 ya tocaban en bares y la universidad nunca fue una opción. Trey Cool se unió a la banda cuando todavía era adolescente y no terminó la preparatoria. Ningún integrante de Green Day tuvo un baile o fiesta de graduación. Pero aún sin proponérselo, la banda compuso un himno para todas las fiestas de fin de cursos de 1997 en adelante. Nadie veía venir algo como Good Riddance, al menos no en las cartas de Green Day. Tal vez por eso la canción liberó al grupo. Según Mike Dirnt, fue una de las cosas más punk que han hecho, precisamente porque rompió con todo lo que se podía esperar de una banda dedicada a ese género. En adelante, el grupo se dedicó a hacer música con la que todos los integrantes se sentían cómodos e identificados. Esa confianza empezó a reflejarse en otras bandas y con más fuerza que nunca. Además de Blink-182, la influencia de Green Day ha sido fundamental para grupos como My Chemical Romance, Sum 41 y Fall Out Boy. Mix Alternative. Se ha hablado del alcance musical de la banda con escepticismo, pero ni los críticos más duros han podido renegar de la energía de Green Day. Los propios actos a los que han influenciado elogian sus espíritus abiertos, su rechazo a las etiquetas ideológico-musicales y sobre todo que nunca toman el camino fácil o el más obvio. Esa forma de entender la música trajo Warning, el álbum menos vendedor, pero uno de los más gratificantes de la banda hasta ese momento. El sexto disco de Green Day retrató temas sociales y situaciones ya no de muchachos, sino de adultos con familia. Todo con un tono mucho más despreocupado y con una instrumentación igualmente ligera. Esto es Warning del álbum del mismo nombre. Escuchen a Green Day con toda la influencia de los Kinks en Mix Alternative. Warning del año 2000 recibió buenos comentarios de la crítica, pero algo no acababa de funcionar. Ya eran demasiados años y demasiadas batallas, así que los miembros de Green Day tomaron una de las decisiones más importantes de su vida como grupo: parar. Después de casi 15 años de carrera, tocar en Woodstock y Lollapalooza, convertirse en el acto insignia del pop punk y ampliar el espectro de la música alternativa, Green Day dijo basta. La música seguía siendo el motor en sus vidas, pero Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Trey Cool necesitaban tiempo para echar raíces y reflexionar antes de dar cualquier otro paso.
Se fueron sin prometer nada, pero sí que aprovecharon cada uno de esos 4 años. Mix Alternative. Están escuchando la emisión de Mix Alternative dedicada a Green Day. Soy Ileana Rodríguez y los invito a que sigan la historia de esta gran banda en toda la cadena Mix. Desde Morelia en el 101.7 Mix de la frecuencia modulada, Acapulco en el 102.3 Mix y León en el 103.1 Mix. Un abrazo a todos por allá y otro más para los que nos acompañan en mixfm.mx. Lo que van a escuchar ahora se llama Outsider. Es Green Day en su tributo a los Ramones. Esto es Mix Alternative. Outsider, además de ser el lado B de Warning, apareció en We're a Happy Family, el tributo a los Ramones de 2003. Para ese entonces, Green Day llevaba 3 años de exilio. Su disquera quiso sacarle partido con un par de compilaciones de grandes éxitos y rarezas, pero la ausencia del grupo pasó un tanto desapercibida. De pronto Green Day reapareció, ni más ni menos que con un álbum conceptual. Su 7º disco narró la historia de un joven desorientado que vive en un país alienado y decadente que va perdiendo todas sus conquistas. Este álbum se llama American Idiot y fue el segundo acto o la reinvención de Green Day. Esta es la canción que le da título al disco. La escuchan en Mix Alternative. En 2004 a Green Day se les daba casi por muertos. Así que cuando reaparecieron con una ópera rock, el asunto parecía demasiado pretencioso. Sin embargo, el álbum conquistó a más de 16 millones de personas y el grupo volvió a la vida. Todo de la mano de un personaje llamado Jesus of Suburbia, o Jesús de los Suburbios. Un antihéroe que recuerda muchísimo al momento en que The Who se decidió a hacer Tommy. A finales de los 60, el grupo de Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle y Keith Moon iba a la baja. Pero a partir de Tommy, su ópera rock, la banda tomó algo más que un segundo aire. American Idiot surtió el mismo efecto con Green Day, y aquí los tenemos con Jesus of Suburbia. Escuchan Mix Alternative. Mix Alternative, Green Day. You know, when we were first doing American Idiot, while we were making it, we always thought it was something very theatrical and it had a storyline to it. So we always thought it should be staged somehow, whether it be in the theater or whether it wouldn't be. We really didn't know how it was going to come up. So when Michael Mayer, you know, who's, he did a musical called Spring Awakening. When he called, we took that call immediately. And it was just great to see that to see the sort of the story that you had in your head, just that it's, that was in the record for American Idiot and suddenly get, it's on stage right in front of you, acted out in front of you. And it was kind of seeing the whole thing really come to fruition. You know, it was like, this is what we started with was the album. And then now there's this stage production with the storyline. And, it's pretty amazing. Siempre pensamos que American Idiot era muy teatral, que era una buena historia que contar. Incluso desde que lo estábamos componiendo, lo veíamos en algún tipo de escenario. Cuando Michael Mayer, que hizo un musical llamado Spring Awakening, llamó, le respondimos de inmediato. Ver la historia que estaba en tu cabeza y luego el disco American Idiot en el escenario frente a ti fue algo increíble. Fue como ver el fruto de todo el proyecto. Eso es lo que habíamos empezado y ahora era un gran montaje. Fue increíble. Billie Joe Armstrong. Tanto el álbum como el musical American Idiot reflejaron el ambiente social y político que se vivía en Estados Unidos en ese momento. A su vez, Green Day encontró un camino en las óperas punk. Esa ruta desembocó en un álbum más, pero antes de comentarlo, vamos a escuchar Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Mix Alternative, Green Day. Entre 2000 y 2004, Green Day encontró su vocación en las óperas punk y después de editar American Idiot, continuaron con 21st Century Breakdown, del que escuchamos 21 Guns. El álbum se divide en 3 actos que siguen la historia de una pareja, Christian y Gloria. Además, 21st Century Breakdown consolidó la credibilidad del grupo y sus comentarios sociales y políticos. Para 2009, Green Day era una banda ultramillonaria que podía llenar estadios, ganar premios Grammy y protagonizar festivales. Todo su concepto estaba a años luz del punk que ellos mismos habían reactivado en los 90. Sin embargo, la banda nunca había estado más involucrada con la protesta y la denuncia.
I think the only people that should have a responsibility for thinking about social issues or politics or anything like that are the ones that aren't full of about it, you know, or the ones that aren't preaching. You know, I mean, if you're going to write a song, a political song, it's got to come from the same place where you write a love song. You know, it can't just be some empty rhetoric that you're in a bunch of finger pointing. You have to have yourself involved in it, you know. So it's like when I have a song like Don't Want to Be an American Idiot, I'm talking about myself and what's going on in my country at the same time. How do I fit into it and how do I feel alienated from it at the same time? So it's it's self-deprecating, but it's also trying to empower yourself. Creo que las únicas personas que tienen la responsabilidad de escribir sobre temas políticos o sociales son las que tienen suficiente credibilidad, o bien aquellos que no están predicando. Si vas a escribir una canción política, tiene que venir del mismo lugar que una canción de amor. No se vale llegar con una retórica vacía y señalar al otro. Tienes que estar involucrado. En American Idiot hablaba acerca de mí y de lo que estaba pasando en mi país, cómo encajo en él y cómo me siento fuera. Hay mucha autocrítica, pero también se trata de darle fuerza y poder a los desfavorecidos. Billie Joe Armstrong. Llega un punto en que los grupos longevos se enfrentan a dos opciones: evolucionar o renunciar. En el caso de Green Day, 21st Century Breakdown produjo un cambio muy importante en el grupo. Después de casi una vida con Ralph Cavallo, la banda decidió cambiar de productor. Así que el hombre detrás del octavo disco de Green Day fue Butch Vig, líder y baterista de Garbage y productor de Smashing Pumpkins, Nirvana y Sonic Youth. Aunque conocieron el éxito prácticamente desde el día 1, la consagración tardó 20 años en llegar. Aquí tenemos a Green Day con 21st Century Breakdown. Escuchan Mix Alternative. Eso fue 21st Century Breakdown, la canción que le da nombre al octavo álbum de Green Day. Uno de los más importantes para el grupo, porque consolidó su evolución y su versatilidad para probar con formatos, estilos y formas de acercarse al punk. El legado de Green Day es mucho más que nostalgia por los 90. Es una obra que no se detiene y para este punto no se ve un techo para el grupo, ni siquiera la edad. I think trying to mentally keep yourself in a place where you still have excitement in your life and something, and you're always in awe of something, and you always have that thing about you where you're dreaming the next dream. I think that's and never resting on your laurels, and not going through the motions, and that's, to me, that's the fountain of youth, and it has nothing to do with the wrinkles on your face or how fat you get or if you get gray hair. It's just your zest for life, really. Creo que hay que intentar mantenerse en un lugar donde todavía hay emociones y capacidad de asombro. Siempre hay que soñar con el siguiente sueño, no dormirte en tus laureles y no dejarte llevar. Para mí eso es la fuente de la juventud. No tiene nada que ver con las arrugas en la cara, las canas o qué tan gordo te pones. Son las ganas de vivir. Billie Joe Armstrong. Escuchamos Revolution Radio de Green Day. Su 12º álbum se llama igual y se editó en 2016. Es un trabajo que en cierta forma vuelve a los inicios, a esa fuerza y a esa pegada que tenía el grupo a principios de los 90. Por otro lado, es la mejor muestra de progresión musical de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y el baterista Trey Cool, quien alguna vez dijo que no quería pasarse la vida haciendo música con los mismos 3 acordes. Todos en Green Day han madurado, pero el grupo sigue siendo un ícono para los jóvenes generación tras generación. La vigencia de su sonido es proporcional a la vigencia de sus temas. Siguen siendo músicos que promueven la integración social, racial y por supuesto musical. Cualquiera que se sienta un bicho raro sabe que puede contar con una canción o un concierto de Green Day para encontrar su voz o incluso su lugar en el mundo. Y aún los que tienen el asunto de la seguridad más claro, siempre pueden encontrar nuevas preguntas en la discografía de Green Day, así sean las primeras maquetas en Berkeley o las últimas superproducciones. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción que reúne la empatía de Green Day y en especial la de Billie Joe Armstrong con la fuerza del pop punk que los puso en el mapa. Se llama She del álbum Dookie y ya suena en Mix Alternative. Mix Alternative, Green Day. Muchas gracias por escuchar Mix Alternative en Mix FM. La producción de este programa estuvo a cargo de José Antonio Martínez y Emilio Vallejo en el diseño de audio.
El guión es de Sara Herrera. Yo soy Ileana Rodríguez y esta es una producción para Grupo Asir. Hoy vamos a hacer una excepción y en lugar de despedirnos con un clásico, lo haremos con la canción más reciente de Green Day. No es un tema inédito, pero sí una mezcla totalmente nueva de Fell For You. Hasta la próxima.